Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar viendo este nuevo episodio de Mal de Ojo. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, de hacer clic a la campanita para que se enteren de cada nuevo episodio que salga. Hoy día tenemos un menú interesante, muy dominado por ciertas cosas que están en la cartelera comercial y además algunas cosas del streaming que creo que son interesantes y que valen la pena comentarse. Pero queremos comenzar justamente este menú con un clásico de clásicos, ¿no? Que es Charles Chaplin. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues un clásico de clásicos, ¿no? La Quimera del Oro, que ha cumplido 100 años, ¿no? Desde 1925 que se estrenó y que ahora se puede ver en pantalla grande. Así es. En una versión restaurada, ¿no? A ver, Chaplin, claro, Chaplin es una figura, a ver, universal, ¿no? Sí. Casi como que hay determinados elementos de su indumentaria que ya de por sí, solos, representan lo que es el cine, ¿no? Y eso fue así desde no sé, desde 1914, ¿no? Desde cuando Hollywood comienza además a volverse hegemónico en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En los años de la Primera Guerra Mundial y va arrimando poco a poco al cine europeo. Claro, que no, en la Primera Guerra Mundial no podían hacer cine porque estaban Que peleando, pues, ¿no? hacían cine, pero claro, había bajado la producción y había todo un problema terrible, ¿no? Así es. Y Chaplin ya ahí despunta, por supuesto, ¿no? Hay un documental, unas imágenes bien interesantes que se encuentran en YouTube, en las que se ve una visita que hace Max Linder, que era el famosísimo cómico francés, que fue una presencia formidable, ¿no? En los primeros años de la época muda, es decir, de comienzos del siglo XX, visitando a Chaplin en Hollywood, ¿no? Y Chaplin le hace reverencias, ¿no? Lo reconoce como su maestro, ¿no? Y claro, eso es bien interesante porque ahí se ve el desplazamiento que tuvo, ¿no? Esta especie de cambio de eje, ¿no? Geográfico, político y cultural, ¿no? Hacia lo que era la producción de los Estados Unidos y de Hollywood en particular como gran industria, ¿no? Y Chaplin ahí se convierte en una superestrella, junto con otras que van apareciendo, ¿no? En fin, Rodolfo Valentino, ¿no? Gloria Swanson, ¿no? Tantísimos. Las Hitch, las hermanas Hitch, Lillian y Dorothy. Pero Chaplin es especial, ¿no? Chaplin es especial porque, a ver, en primer lugar, era una personalidad desbordante. Él, era un autor. Un autor antes de que esa palabra se traficara, ¿no? se usara para todo, ¿no? Él era el autor de sus guiones, era actor, era director, fue músico, ¿no? Puso música después a sus películas. Y él era un poco el motor y el centro de la puesta en escena. Era un maniático perfeccionista. Repetía las tomas decenas o centenares, algunos dicen que centenares de veces, porque tenía una lógica. Él buscaba la perfección de su cuerpo, pues, de la mímica, de la capacidad de expresar cosas a partir de gestos pequeñísimos, porque tenía un control absoluto de toda su corporalidad, ¿no? De sus músculos, de sus brazos. Y claro, y buscaba la perfección, ¿no? Y entonces uno lo ve desde los primeros cortos hasta las películas que luego él interpreta y dirige, ¿no? Esa perfección en la expresión corporal, ¿no? Y luego, claro, La Quimera del Oro es una película como muy emblemática de su carrera, ¿no? Porque va mezclando pues cosas, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque él era un hombre del siglo XIX, tenía una sensibilidad victoriana, ¿no? Sí, sí. Y claro, entonces el melodrama estaba muy afincado en él, pese a que él era un comediante mímico, ¿no? Pero el melodrama es fundamental en sus películas, ¿no? Esa idea de reír y llorar, ¿no? Y de, no sé, encontrar la fragilidad del personaje enfrentado a esta chica ciega de luces de la ciudad o al niño del chico, ¿no? O las fantasías que tiene, ¿no? Junto con Paul Algodón en tiempos modernos, ¿no? Entonces hay esa fragilidad que es esencial en él, ¿no? Y esa moral un poco victoriana que porque por otro lado no aplicaba en su vida privada, que él era un poco así, era un poco movido. Bueno, y La Quimera del Oro está en cartelera y hay que celebrarlo por eso. Sí.
Porque además Chaplin creo que un poco, si hay algo que resalta mucho en su cine, tiene que ver con ese costado humanista, ¿no? Con ese Sí, costado empático hacia personajes frágiles, ¿no? Sí. Hacia un poco los más débiles de la sociedad, ¿no es cierto? Yo hace poco pude ver El Circo, por ejemplo, ¿no? Que es una película que reveo con cierta frecuencia. Y claro, cómo mira a la chica que es abusada por su padre, ¿no? Que es golpeada por su padre, ¿no? Y también cómo él mira un poco con desconfianza a las figuras de autoridad, ¿no? Todos. A los abusivos, ¿no? A los que abusan del poder que tienen, ¿no? Entonces, ese costado humanista y empático con los más débiles es algo que creo que marca un poquito también esa dimensión autoral que tiene, ¿no? O sea, tú ves que es una cosa que se sostiene en sus películas, ¿no? Claro, ahora hay que recordar que Max Sennett, que era uno de los famosos, ¿no?, de la época, impulsor de todos estos comediantes, les decía, ¿no?, a ellos casi como una enseñanza, les decía, miren, ustedes si quieren hacer reír al público, tienen que hacerlo reír haciendo que queden en ridículo los poderosos, Claro. ¿no? Que la cáscara de plátano sea pisada por un policía abusivo, ¿no? O por un encopetado Claro, poderoso. claro. Pero si una anciana, ¿no? Un anciano, Patear al una débil. niña, un niño, le hace eso, nadie se va a reír, ¿no? Entonces, era una moral un poco anarquista la que tenían totalmente. todos estos grandes cómicos de la primera era, ¿no? Keaton, ¿no?, que es muy distinto a Chaplin, ¿no? Porque es otro tipo de humor, Sí. ¿no? Pero no tan genial como Chaplin, ¿no? Pero esa era un poco la idea, ¿no? Entonces hay que celebrar que se reestrene, Que se ¿no? reestrene y hay que ver a Chaplin, ¿no? Porque Hay que creo ver a Chaplin porque está más vivo que el... Así es, porque por ejemplo uno piensa en una película como Hojas de Otoño de Aki Kaurismäki, claro, bueno. la referencia, el Claro. cine de Aki Kaurismäki en general, ¿no? No, y claro, y bueno, y la herencia de Chaplin es Así es. absolutamente fundamental, ¿no? Lástima que mucha gente rechace el cine de esa época por dos razones, ¿no? Por ser blanco y negro y por ser mudo, ¿no? Así es. No saben lo que se está perdiendo, Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? No saben lo que se están perdiendo y además, bueno, para entender el cine de hoy hay que mirar eso. Sí, porque además hay otra cosa, Chaplin, que tú dijiste que es como esta dimensión del melodrama, la soledad de su personaje, que es alguien tan, al mismo tiempo tan generoso, que le resuelve todo a los otros personajes, pero al final siempre él se queda solo, ¿no? Y él representa esa dimensión entre divertida y melancólica de una manera no extraordinaria. Extraordinario. Extraordinaria. No, y luego, y su cine, después el cine que hizo en El Sonoro es tan... Claro, tan- que tan grande. él es un caso ¿no? Interesante de alguien del mudo, de una superestrella del mudo que tuvo un paso exitoso al sonoro, ¿no es cierto? Exitoso y conflictivo. Y conflictivo, sí, sin Ah, duda. porque él se oponía, ¿no? al Bueno, sonido. sí, ¿no? Efectivamente. Sí, claro. Efectivamente. Por eso hace dos películas que son sonoras, pero no parlantes. Así es. ¿no? Sí, tienen ruido y música, pero no tienen Pero no tienen diálogos. diálogo. Salvo la voz humana, ¿no? Se escucha un momentito en ambas, ¿no? Claro, Se claro. escucha o deformada Ajá. o en forma de canción, ¿no? Una canción particular. De acuerdo. Claro. Pero después hizo grandes obras maestras como Monsieur Verdoux, ¿no? Así es. Así En la que no hace el personaje del vagabundo, sino que hace No, una especie lógico. de landrú. No, ya la época muda creo que entra, la época sonora, perdón, creo que entra Ya a otra dimensión. va pasando ¿no? a Por otro, supuesto. sí, va pasando. Que además lo vemos envejecer a Chaplin, que eso también es Y lo vemos interesante. envejecer, claro, como en Candilejas. Sí, sí, sí. Y luego hizo una película en la que él aparece como un momentito, una especie de aparición así, ¿no? Que es La Condesa de Hong Kong, que es notable. Fue muy maltratada por la crítica, pues es una película extraordinaria. Bueno, Chaplin. Así es. Ahora, bueno, entremos ahora a cineastas más contemporáneos como Darren Aronofsky, ¿no? Que no necesariamente son más vivos que Chaplin. No, ni no, están no, más no. vivos que Chaplin. Aunque en este está un poco más vivo, creo, Aronofsky, ¿no? Vamos acá a contradecir un poco la opinión, creo, mayoritaria. entre la Sí, gente. sí. ¿No tú quieres comenzar ahora? No sé, tú. comienza. No, a ver, la película, o sea, lo que pasa es que se ha estrenado un poco de manera, yo te diría casi clandestina, ¿no? Se llama... Caught Stealing, ¿no? Sí. Cogido robando, ¿no? O atrapado robando. Atrapado robando, ¿no? En fin, hay un... Sí, atrapado robando. Es el de la ¿no? traducción. Que es una película que, claro, en la que Aronofsky, creo que a diferencia de otras películas que he hecho, como que de cierta manera se deja llevar por el género, ¿no? Abraza el género y hace una especie de thriller, ¿no? En el que hay un personaje que de pronto se ve metido en una situación media incontrolable, ¿no? Una situación violenta, una situación difícil, una situación en la que las patadas se sienten, la sangre corre, ¿no? Y un poco el personaje pues se ve metido en este momento, ¿no?
en esta especie de tragedia que le toca vivir, ¿no? Y lo que vamos viendo es una película que, claro, que todo el tiempo el personaje lo va complicando y lo va haciendo sufrir y va sacando también del personaje su costado más vulnerable, pero al mismo tiempo su costado de decir, bueno, acá tengo que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Y lo hace lo hace con fuerza, lo hace con humor, también hay un humor negro oscuro en la película, ¿no? Que me hizo pensar un poco Scorsese en ciertos momentos, ¿no? Y que me ha hecho, en fin, decir un poco algo que no pensé que iba a decir alguna vez en mi vida, ¿no? Que es una buena película de Aronofsky, ¿no? O ¿Sí te gusta Aronofsky, pues, no? No, nada. Pero creo, cuando digo que la película casi que se estrenó clandestinamente, creo que eso es lo mejor que le puede pasar a Aronofsky. Porque siento que en otras películas, cuando Aronofsky quiere ser un director con ganas de ganar premios, ¿no es cierto? Con ganas de ser serio. así es. Serio y prestigioso. El prestigioso, ¿no? Con ganas de ser un poco el director que claro, ¿no? Que puede mostrar, que puede sacar una gran actuación o puede complicar la situación. En otras ahí palabras, es donde pierde. En otras palabras, el director de Requiem por un sueño, el director del Cisne Negro. El director de La Ballena, etc. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, en esta película siento que esas pretensiones están dejadas de lado y como que nos llevamos a la acción, nos llevamos al género, nos llevamos al humor y las cosas, nos llevamos además a la presencia de estrella de Austin Butler, que está notable y creo que las cosas salen mucho mejor, ¿no? Sí. Y ya que comenzamos a hablar de un clásico, hay otro clásico que aquí está rondando la película, un fantasma que ronda, que es el de Hitchcock, Sí. ¿no? Sin ser hitchcockiana, pero creo que se apoya en determinados elementos que son aquellos que impulsaron el cine de Hitchcock, ¿no? Sí. En primer lugar, el hombre que, como tú has dicho, está de pronto enfrentado a circunstancias insólitas. Así es. Algo que no esperaba, no imaginaba, ¿no? Casi por una casualidad, de pronto se encuentra en un lío que no tiene cómo salir del Infernal. infernal. Y claro, y el otro es el hombre que, siendo inocente, todo el mundo lo cree culpable, porque eso es lo más interesante, tal vez en la trama que se va armando, ¿no? A ver, todos lo creen culpable. La ley lo cree culpable, los maleantes le creen culpable, la otra banda lo cree culpable, todos son culpables. Y hay una cosa muy graciosa, ¿no? Él es zanahoria, es un tipo absolutamente, a ver, inocente, ¿no? Le dicen, oye, no, mira, va a ser mal para tu salud esto, ¿no? Y él agarra obediente, en un primer momento no, pero luego obediente rechaza todo aquello que puede ser malo para su salud y que es bien importante en la película. Siendo zanahoria es alguien que tiene un pasado, es alguien que tiene un pasado trágico y es alguien que tiene que lidiar eso y tiene algunos demonios, ¿no? Sí, tiene algunos demonios muy marcados, ¿no? Sí. Ese pasado trágico a mí, la verdad, no me interesó tanto, aunque claro, yo sé que ayuda para la resolución de la trama, ¿no? Pero la verdad que el pasado interesante, eso me pareció una debilidad de la película. Sí. Toda la representación del pasado, ¿no? Pero bueno, eso me pareció... Creo que son momentos contaditos, ¿no? Sí. No son... Sí. Y claro, hay esa trama kafkiana, ¿no? Y ahora, todo, y eso es otra cosa hitchcockiana, ¿no? Todo es inverosímil. Totalmente. No resiste el menor análisis lógico. Así es. ¿No? Y claro, hay que tomarlo como viene. Y creo que la película juega a eso, justamente, a que la acción te atropelle de tal manera que tú no puedas pensar, oh, claro, esto es absurdo, esto de acá, nada, ¿no? Así es, porque todos tienen una segunda intención, claro. hasta los más malos en algún momento tienen como una especie también de momento de humanidad, ¿no es cierto? Los que parecen que son los buena gente resultan siendo tan endemoniados como los villanos de verdad, o sea, todo tiene una dimensión casi cartunesca, ¿no? Sí, un cartoon, claro. Sí, tiene algo así de cartoon. Eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, es una película atractiva. Muy atractiva. Muy atractiva y sorprendente, ¿no? Así es. Insisto, creo que ya se viene a Aronofsky dejar de lado sus pretensiones y centrarse... Está bien, ¿no? Porque eso lo demuestra como una especie así como muchos cineastas del Hollywood antiguo, claro, ¿no? En la que iban combinando... digamos, lo que les interesa con lo que no, pero lo que pasa es que en el caso de las películas que le interesan a Aronofsky a veces se vuelve demasiado solemne y patético, ¿no? Así es. ¿No? Y quiere inventar la pólvora. Sí. En fin, ¿no? Y en este caso no ha sido así para bien, ¿no? Y hay otra película que nos ha interesado es La vida de Chuck, ¿no? La vida de Chuck, sí. La vida de Chuck, que es una película
de un director que especializado en películas de terror, sobre todo, ¿no? Muy buen director especializado en películas de terror y en series de terror. En series de terror, ¿no? Efectivamente. Esa Misa de Medianoche es interesantísima. Así es. ¿Recuérdame el nombre del pata? Mike Flanagan. De Mike Flanagan, así es, ¿no? Claro, que acá adapta una novela de Stephen King, entiendo. Es un relato de Stephen King. Corto, ¿no? Es un relato corto, creo. Es un relato corto. No, la verdad que no estoy seguro, no lo leí. Entonces, claro, tú piensas, claro, entonces es esto, Flanagan, Stephen King, acá, pero la combinación es distinta, porque esta no es una película de terror, no. Es una película con elementos fantásticos, pero no es una película de terror, y más bien todo lo contrario, no es una película sobre un personaje que claro, al cual vemos crecer, pero de una manera, ¿no? Como que lo vemos crecer al revés un poco, ¿no? O sea, la película juega con el tiempo, ¿no? Y claro, lo que vemos un poco en ese crecimiento es, claro, es la historia un poco del hombre común, ¿no es cierto? El tipo que vive en una casa común, que tiene una vida, como cualquier otra, del tipo además que tiene una profesión, ¿no? Pero que encuentra lo extraordinario en ciertos momentos, más bien ordinarios, ¿no? Pongo a pensar en dos momentos. Uno, el momento del baile, ¿no es cierto? En la calle, con la gente. Es muy bueno. El momento extraordinario de baile. Y claro, otro momento que también que tiene que ver con eso es el momento, por ejemplo, con la abuela en la cocina, ¿no? Entonces, es en eso, o en el momento de la fiesta de promo, ¿no? Entonces, en esos momentos cotidianos de la vida de toda persona es donde el personaje va encontrando un poco su propia dimensión extraordinaria, ¿no? Y creo que la película juega muy bien a eso, ¿no? Creo que tiene ese gusto porque descubramos lo mágico en lo ordinario, de cierta manera, más allá de la dimensión fantástica que también tiene, ¿no? Y que trabaja, ¿no? Y aquí yo quiero hacer otra vez, y creo que en varias de las películas que vamos a comentar hoy día, hay ese entronque con el pasado. Sí. Y ese entronque con la tradición. Aquí la película, se inserta en una tradición que además Stephen King en algunas de sus novelas ya trabaja, ¿no? Lo que pasa es que, claro, va encontrando el aspecto siniestro, ¿no? Sí. Que es, la crónica del pequeño pueblo americano, que es lo que se llama americana, ¿no? Los gringos le llaman americana, que es una especie de género, sí, pues es un género, tal vez sea una tendencia, o sea, un grupo de películas más bien numerosas, ¿no? Y que es un poco la observación de las rutinas cotidianas de la vida, del flujo de la vida en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Y claro, eso se ha ido haciendo con variantes a través de los años, ¿no? John Ford lo hizo, Henry King es un maestro en Americanas, en trazar estas historias de los pequeños pueblos, ¿no? Clint Eastwood lo ha hecho, por supuesto, ¿no? Terrence Malick. Vicente Minnelli, Terrence Malick. Sí. En fin, es toda una tradición en el cine americano. Y acá también, y aquí está, ¿no? Está en el centro de eso, ¿no? Está en el centro. Lo que pasa es que aquí, a diferencia de otras historias de Stephen King, no está el costado oscuro de Cementerio de Mascotas, por ejemplo, o de It, que también, ¿no es cierto? Es el pueblo con el lado oscuro, ¿no? Bueno, David Lynch, ¿no? Sí, claro. Terciopelo Azul, ¿no? Que también encuentran el lado oscuro. Aquí, no. Aquí lo que se busca es un poco el lado, eso que tú has dicho, pues, ¿no? Extraordinario en la cotidianidad. Así es. El lado casi milagroso, en lo trivial. En lo trivial, ¿no? En el flujo normal de las cosas, ¿no? Claro. En el paso de la vida, el paso de las horas, el paso del tiempo. No, el paso del tiempo que es muy importante en la película. ¿No? Y entonces, claro, todo tiene una especie es una fábula, ¿no? Es una fábula sobre el paso del tiempo, sobre el crecer, sobre el envejecer, sobre el morir, ¿no? Sobre el tomar decisiones, porque creo que también la película es interesante en aquello que no te dice, ¿no? Porque claro, el personaje que quiere liberar su costado, ¿no es cierto?, más artístico, al final termina asumiendo una profesión que es la profesión, ¿no?, más bien de los números y lo cuadriculado, ¿no? Y esa dinámica, claro, o sea, ahí hay un poco también cierta dimensión agridulce, ¿no? Que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la muerte, ¿no? Que tiene que ver con lo que la película juega, ¿no? Y un poco con esto. Con las expectativas humanas, digamos, ¿no? Y las frustraciones. Así es, ¿no? Con los divorcios, con las separaciones, en fin. Separaciones, ¿no? sí.
Claro. Y el momento musical es absolutamente notable. Así es, absolutamente notable. Es Sí. largo, prolongado y tiene realmente una Así es. dinámica y un flujo musical, Así ¿no? es, ¿no? Y tiene Y es muy ritmo. simple además, ¿no? Es una persona que baila, alguien que toca un Sí. instrumento, luego otra persona que se une. que se une al baile, y Así eso es es. todo, ¿no? Y dura como, no sé, más de 5 minutos, creo, ¿no? ¿Ves? Bien, Más de 5 más minutos. de 5 Creo minutos. que casi que una. Sí, yo sí. diría cerca de 15 minutos, ¿no? Una Tanto cosa sí, así. ¿no? Sí, bueno, y es un momento realmente privilegiado en la película. Sí, sí, sí. No, es una película. A ver, claro, que un poco como que sorprende, ¿no? Porque tú no esperas eso. Yo cuando vi el tráiler dije, uy, acá esto Sí, es una porque guachapada. claro, porque el tráiler, ¿sabes qué cosa? Los tráilers se hacen Sí. de acuerdo a esa especie de retórica, la película sobre la trascendencia humana y el, ¿no es cierto? Y entonces, claro, la quieren presentar como si fuera, ¿no? Claro. Poco menos un tratado. Una cosa como que, claro, casi un viaje de autodescubrimiento, de ¿no? autodescubrimiento, cosa con una así. onda media New Age, Sí, ¿no? media mística. Media ¿no? mística, pero no, Pero pero no, no es la así. película no es para nada. No, ¿no? para nada. El elemento fantástico no es el elemento quizá, pero no va por ahí la cosa. Sí. No, tal vez tengo un problema en cierta verbosidad en algunos momentos, Sí, ¿no? sí. A veces como que se necesita la necesidad de explicar cosas que bueno, ya están Claro, dichas, que están sí, claras, ¿no? Ciertas lecciones. ¿no? Estas lecciones, ¿no? Pero por lo demás, Por lo demás, sí, sí, una la película película- se va por otro lado, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. También queríamos tocar algún estreno en streaming, ¿no? Porque en Apple TV está Del cielo al infierno, ¿no? Que es la última película de Spike Lee que se dio en el último Festival de Cannes, que es protagonizada por Denzel Washington. Y donde siento que Spike Lee también en esta película como que también se deja llevar un poco por el género, ¿no? También se deja llevar un poco por un género, en este caso el thriller, ¿no? Es un thriller, es un thriller particular, creo yo, porque creo que, digamos, en la película que cuenta la historia de un empresario musical muy importante, muy reconocido, que ha tenido tiempos mejores, que probablemente ¿no? Y que además siente un poco la llegada de la inteligencia artificial y siente, ¿no es cierto?, el mundo de la fama, ¿no? Dejando de lado un poco la música en sí, ¿no? Y el cambio, además de las costumbres Así musicales es, y de los gustos así musicales, ¿no? así es, ¿no? Que ese empresario de pronto su hijo es secuestrado, ¿no? Y eso va generando toda una serie de situaciones, ¿no? Que son interesantes. Ahora, claro, siento que la película, el thriller, que tiene algunos momentos muy tensos, la película, creo que son muy logrados. Una cosa que a mí me interesó, sobre todo, es esta dimensión de los dilemas morales que hay el personaje, ¿no? Que son dilemas morales en un mundo en el cual, y eso lo dicen en la película en varios momentos, casi que lo moral no importa, ¿no? Importa el escándalo, importa el hacerse famoso, ¿no es cierto? Importa el que hablen de ti a toda costa. En el mundo del TikTok, en el mundo, ¿no es cierto?, del reel, en el mundo de lo viral, lo que importa, ¿no es cierto?, es hacerse famoso como sea. Y este personaje va a tener que como que surcar eso un poco para llegar en fin, a la concreción o no de las situaciones que ocurren, ¿no? Y en el camino, por supuesto, hay algunos momentos muy logrados que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la acción, con una entrega de un rescate, ¿no es cierto?, con el ingreso a un... La cosa del thriller, Así ¿no? es, ¿no? Con el ingreso a un espacio, ¿no? Más bien peligroso, ¿no? Pero creo que siempre está esta idea de la moral, de qué cosa es lo correcto en tiempos en los cuales pareciera que hacer lo correcto ya no importa, ¿no? ¿Y sabes qué cosa? ¿Y qué es lo que me impulsa a hacerlo? Así es. ¿No? Yo necesito el miedo de la cancelación para Ajá. obrar bien, ¿no? O el premio que te da el ser viral, que también, ¿no? La satisfacción, el así narcisismo es. halagado, ¿no? Así es. Del ser viral, ¿no? Bueno, te olvidas de decir una cosa que es bien importante, que otra vez una conexión con el pasado, ¿no? En otra película más, ¿no? Que es una... No es un remake, pero sí está Cierto. inspirada, ¿no? Y además hay un reconocimiento especial, dice, al maestro Akira Kurosawa, Sí. ¿no? Que hizo esta historia, que filmó esta historia basada en un relato literario a comienzos de los años 60, ¿no? Con el título del el cielo, lo alto y lo bajo, ¿no? Así es. El cielo y el infierno. En la que también estaba el conflicto moral, pero claro, en otra época, porque lo que hace Spike Lee es justamente eso lo interesante, ¿no? Creo que en estas tres películas que hemos comentado, en la película de Aronofsky, en la película
Mike Flanagan en La vida de Chuck. Y en esta hay esa relectura de lo pasado, pero acoplado a un tiempo como este, ¿no? Así es. Porque en este caso lo que hay es, claro, es el mundo de la industria cultural, es el mundo de la industria que va cambiando a una velocidad que ni siquiera los empresarios la pueden dominar, ni siquiera la pueden entender, ¿no? Sí. Es el mundo de las fusiones, es el mundo de las acciones, de las compras de empresas, ¿no? Y en medio de todo esto, una situación en la que hay el conflicto moral que tú has mencionado y que has explicado, pero también, a ver, la lucha de clases, ¿no? Algo de eso, ¿no? Que eso está mucho más claro en la película de Kurosawa. Acá no tanto, pero en la película de Kurosawa, que claro, una sociedad jerárquica como la japonesa, eso es mucho más notorio, ¿no? Aquí, pero también hay algo de eso, claro, ¿no? Es el poderoso y el que no es poderoso. Y además en la comunidad afroamericana, en los que, claro, están los que salen, van hacia arriba y los que se quedan estancados. Y los que se quedan estancados. Y eso es bien interesante, ¿eh? Porque la película, claro, ahí está el fantasma de Kurosawa rondando. Pero sabes también que hay un momento en el que el personaje, en un momento de crisis, entra en su oficina y comienza a preguntarles a los grandes ídolos de la música afroamericana qué hubieran hecho en su situación, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Aretha Franklin, ¿no? ¿Qué hubiera hecho tal, ¿no? Es bien interesante ese asunto, ¿no? Sí. Y luego lo que hace Spike Lee, y eso es lo más interesante de la película, tal vez es encontrar soluciones visuales bien, bien atractivas, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que pudo haber hecho, a ver, que en la película de Kurosawa tiene una fuerza extraordinaria, todo el asunto del rescate, aquí lo va combinando, ¿no? Sí. Lo va combinando con música de Eli Palmieri, claro, ¿no? Y lo que pasa es que creo que es una cosa que en realidad es casi que un leitmotiv de las películas de Spike Lee, que es mostrar la diversidad cultural de Nueva York. Sí, entonces, claro, es el día de Puerto Rico, la música de Palmieri, y por otro lado, la gente que está yendo a ver el partido de los Yankees, ¿no es cierto? De los Yankees de Nueva York, que es otra institución dentro de lo que es la comunidad neoyorquina, ¿no? Claro. Es bien interesante ese mundo así de saturación, así es. En multitudes, ¿no? Claro, y en medio es un drama íntimo. Y algo ¿no? Profundamente neoyorquino, que eso le emparenta un poco con la película que yo te diría de Aronofsky, ¿no? El Nueva York, sí, claro. El Nueva York el Nueva York multicultural, ¿no es cierto? El Nueva York de las tradiciones y de las instituciones culturales, ¿no? Sí. Sí. Y étnicas, ¿no? Claro, y toda esa dimensión expresionista que está en El largo viaje a la noche, ¿no? Sí. La entrada a los lugares oscuros, ¿no? Y sombríos, ¿no? Primero la explosión de Eddie Palmieri de la salsa, al aire libre, ¿no? Y después entrar a los barrios. Y entrar a los barrios complicados, ¿no? Para hacer la tarea final, ¿no? Sí, pues Nueva York es un protagonista de las películas de Spike Lee, ¿no? Pero, sí, pero además el de aquí es un Nueva York espectacular, ¿no? Así es. Con unos encuadres largos, amplios, edificios, ¿no? Este mundo del poder visto a través de los ventanales de un edificio, claro. no sé qué piso, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto? La cultura popular representada en Puerto Rico, en ir al estadio a ver a tu equipo, en este caso, tu equipo de béisbol, ¿no? Sí. Entonces eso le da la película. Siempre, sí, yo creo que las películas de Spike Lee ganan muchas veces en esa vitalidad, ¿no? Esa vitalidad que tienen incluso cuando son películas que miran las tensiones raciales o miran, ¿no es cierto?, las dificultades de los barrios más pobres, ¿no? Eso, sí, creo que el cine Spike Lee tiene una vitalidad que en esta película me parece que efectivamente, como tú dices, ¿no?, le aporta bastante, ¿no? Sí, aporta bastante. Y el montaje, ¿no? No respiro, ¿no? El montaje, ese momento en el metro, ¿no? Y Eddie Palmieri, el metro y Eddie Palmieri. Creo que esta es la primera película en la que de Spike Lee sobre Nueva York en tiempo, ¿no? Me parece que las últimas no necesariamente eran películas que pasan en Nueva York. Sí, no necesariamente, ¿no? Y creo que le cae bien. Tiene una película notable que es La Hora 25. La Hora 25, ¿no? Que es una película buenísima. Buenísima, La Hora 25, que es la película post 11 de septiembre, ¿no? Que claro, que ahí es la ciudad herida, ¿no? Es la ciudad en duelo. Sí. Acá es la ciudad... La ciudad que vibra, ¿no? Que vibra, así es. En fin, queríamos simplemente anotar cositas de dos películas más, ¿no? Mistura, de Ricardo de Montreuil, ¿no? Que es una película que está todavía en cartelera, ¿no? Que es una película que de cierta manera busca hacer una especie de gran mirada de la identidad peruana basada en la comida, ¿no? Entonces, es una película que ocurre en los años 60, ¿no? En la que vemos a Bárbara Mori haciendo una señora de la clase alta limeña que
después de una crisis personal, ¿no es cierto?, decide reinventarse a través de la cocina, ¿no? Y un poco con la ayuda de su chofer, ¿no? Y de otras personas dentro de su grupo de trabajadores, ¿no? Que un poco los que saca adelante un proyecto, ¿no? Que es un restaurante, ¿no? Un poco la película va por ese lado. Creo que la película sufre un poco de cierto nivel de acartonamiento. Creo que es una película en que las situaciones todas se sienten muy ilustrativas de algo, ¿no? Creo que es una película que, claro, que ese acartonamiento afecta a los personajes. Creo que el personaje de Bárbara Mori un poco es casi que un estereotipo, ¿no? O sea, es algo que no sale de eso, ¿no? Y creo que un poco la película se queda un poco chica en su ambición. O sea, es una película muy ambiciosa, ¿no? Que tiene pues esta intención de ser una especie de gran representación de la identidad nacional a través de la comida. Pero siento que en ese acartonamiento, en esa dimensión de una narración que cada momento se siente ilustrativo de algo, ¿no? Me parece que ahí es donde la película pierde bastante, ¿no? Entonces, creo que por ese lado Mistura termina siendo una película fallida, ¿no? Yo no lo he podido ver aún, así que comentaré. ¿Tú quieres hablar del Conjuro? Del Conjuro 4. Del Conjuro 4. Del Conjuro 4, los últimos ritos. A ver, aquí también hay un viaje al pasado, ¿no? No solamente porque la película se ambienta en el pasado, ¿no? Sino que es una especie de, a ver, ¿cómo llamarlo? ¿De pastiche? De pastiche de las otras tres anteriores. De revuelta, ¿no? De cocido, ¿ah? Una especie así de menestrón en la que se han mezclado las otras tres, y entonces hay un momentito para Anabel, hay un momentito para no sé qué objeto doméstico siniestro, y hay un momentito para tal cosa y para tal otra, ¿no? Y en este revuelto, en fin, creo que las cosas no salen o medio crudas o demasiado saladas y picantes, ¿no? No sé, es una película que creo que pierde el paso y se convierte en una especie de freak show final, ¿no? En la que todo se distorsiona y nada, ¿no? Yo creo que ya la franquicia se agotó. Por ahí hay un asomo en la película, un indicio de que la cosa seguirá en el futuro, pero me parece que ya está exprimida como limón de molientero. Claro. Mejor hasta ahí nomás entonces. Yo diría, ¿no? Pero bueno, en fin. Eso ya son decisiones de los algoritmos y de los productores. Y de los productores, efectivamente. Eso es todo entonces, ha sido un repaso. Sí, hay una serie que comentaremos la próxima vez, ¿no? Así es. Que es a ver, es Mussolini, sí, ¿no? El hijo del siglo, creo que le llaman. Que es basada en un libro muy importante, en 3 tomos gigantescos sobre la trayectoria de Mussolini. Y es una, claro, entra al aire del tiempo. Ahí, lamentablemente entra al aire del tiempo. Claro, ahí hablaremos de ella el próximo programa en detalle. Entonces, nada, Ricardo, muchas gracias. Por favor, ya saben, suscríbanse al canal, pongan clic en la campanita para que les llegue cada vez que hay un nuevo programa, y con nosotros será hasta una próxima ocasión en Mal de Ojo, el podcast. Que esté muy bien, gracias.